Bueno, vamos a Estados Unidos. Esta semana ha asumido Joe Biden después de 4 años en donde Estados Unidos, con el liderazgo de Donald Trump, prácticamente desafió cuestiones de la más elemental lógica política. Ha salido de organismos internacionales sanitarios, de organismos ecológicos internacionales, y además aumentando una grieta entre los ciudadanos norteamericanos que, se vio en el acto eleccionario y también, obviamente, con la insólita actitud de intentar tomar el Capitolio por parte de sectores muy reaccionarios. Mauricio Zabalza es periodista y nos atiende vía Skype con muchísima gentileza esta noche en los Estados Unidos. Mauricio, buenas noches. Mi nombre es Martín Varela desde Corrientes, Argentina. Gracias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Me escuchan bien? Muy bien, perfecto. ¿Desde qué ciudad? Muy bien. Estoy en Staten Island, New York, al sur de Brooklyn. En auto, 20 minutos a Manhattan, más o menos. Ahí nomás. Cerquita. En el Gran Nueva York, se podría decir. Exactamente. Es una buena forma de nombrarlo, sí. Contame un poco, Mauricio, ¿cómo está viviendo Estados Unidos las primeras horas de Joe Biden? Algunas gente con mucha esperanza, por ejemplo los hispanos, ¿no? Sobre todas las cosas, porque una de las primeras cosas que hizo va a promover una reforma inmigratoria que no existía desde el año 86, y algunos datos de que se va a reactivar el DACA, que era un programa donde los niños que cruzaron siendo muy niños, 2, 3, 4 años, la frontera, con sus padres no podían ir a la universidad. Bueno, Donald Trump se los había cortado hace unos cuantos años más. También se va a parar el muro en una forma simbólica importante, se va a dejar de hacer el muro, y me parece que al menos para toda la comunidad inmigrante es una muy buena noticia, ¿no? El levantar el veto a 7 países de musulmanes, que fue una de las primeras medidas que hizo Trump en el 2017, cuando asume. Y después, también reticencias del Partido Republicano ante esas medidas, pero en general todos mirando con esperanza, ¿no? Siempre se le da al nuevo presidente 100 días, sí, y veremos qué pasa, ¿no? Por lo menos nuevos aires, nuevas formas de trabajar, Mauricio, y nuevos métodos, ¿no? Mauricio, la pregunta que yo me formulo es si la clase política tradicional norteamericana ha formulado hacia adentro algún tipo de autocrítica para haber permitido el surgimiento de un personaje como Donald Trump. Muy pocos, pero los que hicieron una autocrítica serían, por ejemplo, algunos senadores que fueron arduos defensores de Donald Trump. Por ejemplo, el líder de la mayoría en su momento, ahora es minoría, de la mayoría republicana, que durante 4 años aprobó todo lo que se le ocurrió a Trump y su equipo, y la misma noche del ataque, de este golpe de Estado interno que se hizo aquí en Estados Unidos, se juntó con todo el Congreso, por supuesto, y certificaron a Biden, que era un acto protocolar, ¿no? Junto también con Mike Pence, su compañero de fórmula, que dijeron, no, señores, hasta acá llegamos. Es el límite, ¿no? Claro. Este es el límite. Ahora, de ahí a juntar los votos para hacerle un juicio político va a ser complicado. El día 8 arranca en el Senado, ya está prácticamente aprobado en la Cámara de Diputados, se podría decir, representantes, y veremos qué pasa, pero me parece que el juicio político va a tardar, le van a dar tiempo al expresidente para que prepare la defensa. Y me parece que la idea fuerte desde el lado demócrata, al menos los más radicalizados, es dejarlo fuera de toda contienda política e inhabilitarlo de por vida, ¿no? Eso es lo que lo iba a consultar. ¿Es el final político de Donald Trump? No. Yo lo escuché decir, vamos a volver de alguna manera, incluso alguna intención de generar una tercer fuerza en un escenario electoral y en unas características como son las de demócratas en Estados Unidos, que siempre tuvo un bipartidismo. Él dice, vamos a generar una tercer fuerza, un nuevo espacio. ¿Hay plafón para eso? Mira, en cuanto al bipartidismo es relativo, y te digo por qué, porque te voy a dar un dato concreto. Clinton gana las elecciones porque se presentó un tercero, que es Ross Perot, que sacó 8 millones de votos. Ajá. ¿No? De pronto agarró el voto y le hizo perder la segunda presidencia a George Bush padre. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas existen. Si uno mira la historia, ha habido un montón. Obviamente que prevaleció el bipartidismo, justamente. Sí. Pero a mí me da la impresión que esté Trump o no esté Trump, hay una masa de votos de estos 74 millones de votos que son fieles,
diríamos un 30, un 40, un 50% de pronto, que son muy fieles, y me parece que de pronto irían a apoyar a un candidato que él promueva, que yo ya definitivamente te lo estoy diciendo, va a ser la hija Ivanka definitivamente, porque para Trump fue no solo América primero, sino su familia primero, su Seguro. figura primero, sus nombres primero y la familia primero, ¿no? Esa candidatura, Mauricio, encarnaría los valores, si es que se le puede llamar valores, de todos los grupos estos, entre los cuales el emergente más importante fue los que llegaron al Congreso, justamente al Capitolio. Se daría prácticamente una bandera de vendría esto. por ahí la cuestión. Ahora te digo una cosa, ha habido muchos detenidos y hay muchos que están decepcionados porque las teorías conspirativas, como ha pasado en momentos de la historia con personas déspotas, las teorías conspirativas se cayeron. A ver, Biden es el presidente y muchos dicen, bueno, pero ¿y qué pasa? Las profecías bíblicas que tiraban los pastores, que aquellos que decían de que no había forma de que hubiera otra gente y que, por ejemplo, el Partido Demócrata junto con Obama, el Papa Francisco, no sé, era parte de una red pedófila, se cae cuando Biden es elegido presidente automáticamente. Entonces, yo creo que de cualquier manera uno conoce mucha gente que está en las redes sociales, gente común, no se crean que son gente que están con un rifle, y sin embargo están muy convencidos de que hubo un fraude. Ahora, muy convencidos, pregunta, a pesar de que todas las cortes del país rechazaron el fraude, ¿no? La pregunta apuntaba un poco hacia este electorado, que no sé qué porcentaje será, que por ahí está justamente viéndose en Europa, donde partidos de nueva derecha aparecen, neonazis aparecen. ¿No se conformará, justamente te preguntaban del bipartidismo, un tercer partido de extrema derecha explícita en Estados Unidos? ¿Sabés lo que pasa? Que si se forma por el lado de Donald Trump un partido de este tipo, por ejemplo, como Le Pen en Francia, por ejemplo, ¿no? En su momento, me da la impresión de que es una muy mala noticia para el Partido Republicano, porque los votantes van a ser del Partido Republicano, no van a ser los que van a votar demócrata, que generalmente son inmigrantes, los morenos, por ahí aquellos que están un poco más abajo. Me da la impresión de que es una muy mala noticia para el Partido Republicano, que de por sí tiene varios anotados que para una próxima contienda. Es más, yo creo que la certificación esta que se hizo la noche del asalto, donde había algunos senadores, sobre todo republicanos, me parece que viendo todo esto, estaban haciendo justamente esta cuestión, sabiendo de que Donald Trump de pronto iba a ser muy grande, iba a tener 78 años, de pronto dice, vamos a anotarnos en esta, porque quizás de pronto tenemos chance. Ahora, nadie esperó que asaltaran el Congreso. Al asaltar el Congreso, obviamente que tuvieron que salir a defender la democracia a toda costa, porque bueno, ese es justamente el valor que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Se quedará Trump en el Partido Republicano entonces? Yo no creo. Mauricio. Yo no creo. No creo porque las figuras más prominentes, por ejemplo, la hija de Cheney, Liz Cheney, que es la tercera del Partido Republicano, prácticamente está totalmente en contra. Mitch McConnell, que es el senador de Kentucky, que fue el líder de la mayoría por estos 4 años, también hizo... Y hay que considerar también el último mensaje de George Bush, hijo, que es el último presidente republicano, que también de alguna manera lo condena políticamente a Donald Trump, también. Sí, pero los expresidentes todos lo habían condenado. Y les voy a decir un hecho que por ahí para el mundo no es tan importante, pero muere McCain, que fue quien estuvo en las elecciones con Obama, un héroe de guerra, que el presidente Trump dijo que era un loser, que era un perdedor, porque se había dejado de tomar prisioneros justamente en Vietnam o en Corea del Norte. Y dice, los losers, los ganadores no se dejan tomar prisioneros. El tipo estuvo 6 años preso, ¿no? Y terminó siendo un senador muy importante, prácticamente era la cabeza pensante del partido, y en el funeral fueron todos menos Donald Trump. Mauricio, buenas noches, ¿cómo está Gustavo Gamboa en este caso? ¿Cuál va a ser el rol de la vicepresidenta Kamala Harris? Bueno, es histórico interesante porque es la primera presidenta mujer inmigrante. Estoy seguro que ni siquiera, yo siempre lo estoy diciendo, come comida americana, porque la mamá es hindú y el papá es jamaiquino, y es una buena noticia para nosotros, del ala muy progresista que trabajó mucho justamente contra los bancos en la debacle que pasó al final de la presidencia de George Bush. Ahora,
no va a ser por ahí, algunos están pensando que por ahí va a haber grandes cambios progresistas, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque Biden es una persona que viene del establishment más conservador, se podría decir, pero sí me parece que es una figura interesante y sobre todo para las mujeres de que tengan semejante lugar y primera vez en la historia, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, Mauricio, desde ya muy gentil por haber compartido con nosotros y gracias por la paciencia. Abrazo grande, ¿eh? Mauricio Zabalza es periodista argentino y desde el Gran Nueva York, cerquita de Brooklyn, nos permitió de alguna manera comenzar a leer la presidencia de Joe Biden que arrancó esta semana.